Empezamos, Ronald. Gracias. Gasman, estás silenciado. Podemos empezar. Gracias, Ronald. Muy buenas noches, estimados amigos de Ecuador, Centroamérica y el Caribe. La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, SEGBAMED, por delegación de la IFSOLAC y continuando con el programa de educación médica continua, les da la más cordial bienvenida a este webinar con el tema Bypass gástrico de una anastomosis, de la duda a la aceptación, para lo cual nos hemos permitido invitar a destacadas profesionales cirujanas y líderes en cirugía bariátrica. Me voy a permitir dar lectura al orden del presente webinar, que será el siguiente. Primero, palabras de bienvenida del doctor Sergio Aparicio, vicepresidente de IFSOLAC. Segundo, palabras de bienvenida del doctor Ronald Vargas, presidente de SEGBAMED. Tercero, presentación de ponentes a cargo de la doctora Diana Torres. Cuarto, se desarrollarán las ponencias. Quinto, palabras de agradecimiento a los ponentes a cargo del doctor Hasman Ochoa, secretario de SEGBAMED. Sexto, invitación a próximos webinars a cargo del doctor Pedro Martínez. Vamos a dar paso al primer punto. Palabras de bienvenida del doctor Sergio Aparicio. Bienvenido, doctor Sergio. Gracias. Muy buenas noches a todos en Latinoamérica y el Caribe. Quiero esta vez a nombre de nuestro presidente, el doctor Luis Poggi, que se encuentra en este momento en Europa participando, bueno, tuvo que participar en una reunión del Executive Board de IFSO Mundial, y él me pidió que yo haga esta pequeña introducción y darles la más cordial bienvenida, retomando pues nuestra actividad científica a través de la red, después del tremendo congreso que tuvimos el placer de vivir en Miami, y que fue prácticamente un congreso de los latinoamericanos. Esta vez le toca el turno a Ecuador organizar este seminario web y con un cartel absolutamente brillante, como ya estamos acostumbrándonos cada vez más, puro mujeres en este cartel, todas ellas profesionales de primer nivel, y por eso los felicito por el acierto de haber elegido a estas profesionales. El doctor Estuardo Berens me pidió especialmente, nuestro último paz presidente, me pidió especialmente que les haga llegar un gran abrazo fraternal a todos. Él hubiera querido estar presente, pero ha tenido una emergencia quirúrgica, y bueno, pues todos nosotros les deseamos, o sea, no ha sido una emergencia propia de él, sino ha tenido que ir a operar. Estamos seguros que todo este seminario va a tener un éxito tremendo y les deseamos lo mejor. Un abrazo de nuevo para todos ustedes. Gracias, doctor Sergio. Como siguiente punto, palabras de bienvenida a cargo del doctor Ronald Vargas, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, SEGBAMED. Doctor Ronald. Gracias, Gasman. Buenas noches, Latinoamérica y el Caribe. Para la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, siempre es un gusto participar de estos eventos académicos. Agradecemos de corazón a la IFSOLAC por las facilidades que han dado para la organización de este evento, al directorio de la SEGBAMED del 2021-2023, a Daniel Guerrón como facilitador de este evento académico, y a todos los miembros de socios activos de la IFSOLAC a nivel de Latinoamérica, y en especial a los socios SEGBAMED. Adicionalmente, agradecer a este panel de lujo que Sergio ya mencionó previamente, a la doctora Priscila Antosi, a la doctora Adriana Lisiaga y a la doctora Carolina Muso, quienes van a liderar este magnífico webinar, así como también a nuestra querida colega, parte del directorio, la doctora Diana Torres, quien va a moderar este evento. Bienvenidos todos y vamos a disfrutar en los próximos minutos de este tema magnífico que es el bypass de una anastomosis de la duda a la aceptación. Bienvenidos. Gracias, doctor Ronald. Siguiente punto, presentación de ponentes a cargo de la doctora Diana Torres, para lo cual me voy a permitir leer un ligero resumen del currículum de nuestra querida Dianita. La doctora Diana Torres es especialista en cirugía,
cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital ABC de México, diplomado en cirugía laparoscópica avanzada en la Universidad Católica de Chile, diplomado en cirugía laparoscópica de la Unión Esófago-Gástrica y Bariátrica en Universidad Católica de Chile, miembro activo de la SECBAMED, actualmente vocal del directorio, fellow del Colegio Americano de Cirujanos, instructora y directora de cursos de ATLS, docente de pregrado de Universidad San Francisco de Quito y posgrado de la Universidad de las Américas. Paz presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, capítulo de Pichincha, actualmente secretaria ejecutiva nacional. Docente universitaria desde hace 15 años y médico tratante del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Doctora Idanita. Muy buenas noches, es un gusto para mí compartir con tan distinguidas cirujanas y con los miembros de Ipsolab. Voy a encargarme de la presentación de las doctoras. La doctora Priscila Antosi es especialista en cirugía general, actualmente coordinadora del Centro de Cirugías Especiales de Bahía Blanca, coordinadora del Comité de Educación Continua y Fellowship, de la SACO, MAC, miembro de IPSO e IPSOLAC. La doctora Adriana Lisiaga es cirujana general, egresada de la Universidad La Salle de la Ciudad de México, obtuvo su fellowship en cirugía gastrointestinal y bariátrica en el Hospital Clínic de Barcelona, España, estancia en cirugía laparoscópica en el IRCAD Estrasburgo, estancia en cirugía laparoscópica Hospital Sacro Cordon, Calabria, Italia, profesora en IRCAD en Brasil y Francia, es jefe de la división de cirugía en el Hospital Ángeles de la Universidad de Ciudad de México. La doctora Carolina Muso es médica especialista en cirugía general, laparoscopía avanzada y bariatría, especialidad en cirugía bariátrica y enfermedades metabólicas de la UNAM, cirugía laparoscópica avanzada y cirugía oncológica en la UNAM, especialista en cirugía bariátrica y cirugía digestiva laparoscópica en el Hospital Ángeles Metropolitano de Ciudad de México actualmente. Médica tratante del Servicio de Cirugía General, es miembro de la IFSO, del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, en la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y Asociación Mexicana de Cirugía General. Bienvenidas, doctoras. A continuación, vamos a tener la ponencia de la doctora Priscila Antosi, quien nos va a hablar sobre el bypass gástrico, el gold estándar. Bienvenidos al bypass gástrico de una anastomosis. Adelante, doctora Priscila. Perfecto, muchas gracias. Quisiera saber si ustedes pueden ver mi pantalla. Se puede ver, Priscila. Priscila, el audio no se logra escuchar. No sé si... ¿No? No. ¿No se logra escuchar? Bien, entonces yo quería evitar mi voz, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a empezar. Les pido disculpas por esta demora. Y yo voy a hablar entonces mientras tanto. Ahí sí pueden ver mi presentación. Sí. Perfecto, excelente. Bueno, entonces agradezco nuevamente la invitación, por la cordial invitación. Está en modo presentación, Priscila. Priscila, quizás ponerla en modo presentación. La tenemos... Está en modo. A ver. ¿no? Quizás en reproducir o volver a Deja compartir. de compartir, por favor, y volverlo a compartir. Dejo de compartir. La tecnología me... A ver, ahora. Volvemos a compartir. Ahora. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí. Lo logramos. Excelente. Bueno, agradecemos entonces la invitación. Como les comentaba, soy la doctora Priscila Antosi de Bahía Blanca y vamos a tratar de responder a esta pregunta: si el bypass en IDE-RUX es el gold estándar y cuáles son los outcomes del bypass de una anastomosis. Para esta presentación yo he elegido esta metodología PICO, en donde vamos a desarrollar o vamos a hablar de una población específica, en este caso de pacientes,
Vamos a hablar de una intervención, que es el bypass de una anastomosis, vamos a compararlo con bypass en Iderux, y vamos a tratar de ver cuáles son los outcomes en términos de complicaciones, pérdida de peso y resolución de comorbilidades a largo plazo. Según el último reporte de IPSO, la población con la que la mayoría de los países trabajamos en términos de obesidad mórbida es una población de entre 40 y 50 años, con un índice de masa corporal promedio de 42,7, que al momento del diagnóstico de la obesidad mórbida tienen al menos 3 comorbilidades relacionadas a la misma, y 2 de ellas se encuentran en tratamiento medicamentoso o de alguna característica. Respecto al bypass en Iderux, al bypass de una anastomosis, debemos saber, y esto es algo conocido por todos, que esta es la tercera cirugía primaria relacionada en el mundo. Y esto se ve también en el mismo momento en el cual asciende la manga gástrica y se ve un leve descenso del bypass en Iderux, que hasta el momento es considerado el gold estándar en cirugía bariátrica. Ahora, cuando hablamos de bypass de una anastomosis, muchas veces se lo ha asociado a consecuencias negativas y muchas veces lo hemos asociado a la técnica, y debemos tener en cuenta de que la gran parte de estos casos tiene que ver con una inadecuada confección de la técnica. Por eso es importante tener en cuenta que para hacer un bypass de una anastomosis, según se ha descrito en sus orígenes, debemos realizar un pouch gástrico largo de no más de aproximadamente 20 centímetros, no menos de eso, y una anastomosis gastroyeyunal a expensas de un bypass de porcentajes diferentes en cada paciente de intestino delgado. Esto nos va a permitir tener como resultado una cirugía eminentemente hipoabsortiva, con gran poder hipoabsortivo, que va a ser efectiva a lo largo del tiempo, duradera en sus resultados y completamente reversible. Es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a evaluar el tipo de paciente o el tipo de cirugía que vamos a indicar, debemos ubicar el bypass de una anastomosis en el lugar que corresponde en la línea de agresividad de las técnicas quirúrgicas. Entonces, este bypass debería estar ubicado entre el bypass en Iderux y las técnicas hipoabsortivas como la derivación biliopancreática, por lo que compararlo tal vez con una manga gástrica o con una banda gástrica en términos de resultados y de complicaciones sería inadecuado. Cuando comparamos la técnica con bypass en Iderux, sabemos que el bypass en Iderux es una técnica compleja, de difícil reversión, y cuyas complicaciones o efectos adversos más temidos por todos son la reganancia de peso, los síntomas gastrointestinales y el dolor abdominal, y sin dudas las hernias internas. Y esto no es algo que diga yo, sino que en este estudio, en este trabajo, publicado en Annals of Surgery, se demuestra la difícil reversibilidad de la cirugía y la larga y extensa curva de aprendizaje que tiene, en donde se ha establecido en estos centros de excelencia que para que uno diga que está realmente formado en confeccionar esta técnica, necesita 500 casos realizados. En términos de reganancia de peso, todos sabemos que hay muchas maneras de describir la de reganancia de peso y bastante poco consenso, pero dentro de esas definiciones existe una relacionada a lo que es falla quirúrgica. Y cuando hablamos de falla quirúrgica debemos tener en cuenta que 1 de cada 3 pacientes con bypass en Iderux va a tener reganancia de peso a largo plazo. Y esto empeora cuando hablamos de pacientes que tienen superobesidad, donde esa tasa llega de aproximadamente al 35%. Este índice de reganancia de peso además se ve asociado en el tiempo a otras necesidades de reoperaciones y de reintervenciones en el paciente, que muchas veces pudieron haber sido litiasis vesicular y muchas otras hernias internas u obstrucción intestinal. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hola? La podemos sí, ver. perfecto, Sí. genial. Sí. Genial, perfecto, pensé que se había perdido. Entonces, teniendo en cuenta esto, también debemos tener en cuenta de que algunos de estos pacientes que han tenido reganancia de peso y otro tipo de reintervenciones, también consultan en un 42% por dolor abdominal y en un 50 y pico % por dolores gastroesofágicos. Y esto es importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta, porque estos pacientes muchas veces han necesitado tratamientos con opioides de alto impacto y hasta reoperaciones, y muchas veces ese dolor crónico y ese dolor abdominal ha llevado a disminuir la calidad de vida del paciente. Por otro lado, sabemos que los pacientes con bypass en Iderux van a sufrir en un 23% de hipoglucemias que en muchos casos también disminuyen la calidad de vida del paciente y también pueden ser de difícil manejo. Ahora, cuando nosotros estudiamos estudios o analizamos estudios de cortes y estudios randomizados que comparen ambas técnicas, vamos a encontrar aproximadamente 16 artículos
de los cuales 11 tienen valor estadísticamente significativo, y entre los cuales 8 son estudios de corte y RCT que vamos a analizar y lo vamos a ver gráficamente en este cuadro. Ustedes pueden ver acá que si comparamos tanto el bypass en Iderux como el bypass de una anastomosis, lo que se ve en amarillo son resultados estadísticamente significativos comparables y similares en ambas técnicas, y lo que vemos en verde, el bypass de una anastomosis ha sido levemente superior. Y la superioridad tiene que ver con resultados a largo plazo, fundamentalmente en remisión de la diabetes y en descenso de peso. Y este paciente que nosotros vamos a tratar viene habitualmente con estas dos situaciones, con obesidad, aumento de peso, y con diabetes tipo 2. Si analizáramos las causas o los motivos de revisión de los pacientes en ambos tipos de técnica, vamos a ver que en términos de porcentajes son bastante similares. Ambos pacientes se revisan de la misma manera, pero las causas por las cuales vamos a revisarlos, en el caso del bypass de una anastomosis, está más relacionado al reflujo gastroesofágico y en segundo término a la malnutrición, y en el caso del bypass en Iderux a la reganancia de peso. Entonces, sumado a lo que veníamos hablando anteriormente, que es un paciente de difícil revisión por las características técnicas de la cirugía, esto nos hace pensar un poco más en profundidad sobre si es el gold estándar para este tipo de pacientes. Finalmente vamos a hablar de lo que tiene que ver con complicaciones, y volvemos otra vez a analizar estudios de alto valor científico, y cuando hablamos de complicaciones, las complicaciones como el sangrado, la fístula y la rotación de este pouch gástrico no son las más temidas habitualmente ni las más descritas en la bibliografía, pero sí aquellas relacionadas a reflujo, malnutrición y muchas veces úlceras marginales. En términos de sangrado, y esto más que nada por la experiencia personal que nosotros hemos tenido, vemos que en el bypass de una anastomosis es más frecuente el sangrado intraluminal, y esto está probablemente relacionado a la mayor vascularización del pouch. Ahora, en términos de fístulas y rotación, no vemos grandes diferencias con la tasa de fístulas del bypass en Iderux, pero sí con el manejo de las mismas. Parecería que en el bypass de una anastomosis, al tener un pouch más largo y menor secreción, deberíamos tener una fístula con un manejo mucho más positivo y con menos corto tiempo de recuperación para el paciente. El reflujo es todo un tema. No voy a profundizar demasiado en esto porque seguramente mis colegas lo van a hablar después. Nosotros hemos analizado bastante la bibliografía tratando de responder a esta pregunta, si el bypass de una anastomosis es promotor de reflujo o podría ser una patología, un promotor de cáncer esofagogástrico, y tratar de responder un poco a si esta teoría del pouch largo, la anastomosis amplia y el sistema de bajo presión podrían disminuir la tasa de reflujo o evitar este tipo de endoscopías que son de nuestra casuística. Esto pasó entre nuestros primeros pacientes, en donde vemos un gran reflujo, no solamente esofágico, sino también faringolaringio, con una gran alteración en las pH impedanciometrías. Lo que vemos en la bibliografía es que desde el 2001 hasta ahora tenemos al menos 15 publicaciones, bastante pocas, con al menos un método de medición objetivo, pero que en estas publicaciones se concluye que la tasa de reflujo es del 0,5 al 5%, con al menos un caso de cáncer reportado. La indicación de conversión por reflujo es menor al 1%. Sí es cierto que tenemos gastritis del tercio distal y perianastomático frecuente, pero todavía nos faltan evidencia científica suficiente para establecer si este tipo de bypass de una anastomosis es reflujogénico o promotor de neoplasias. Que nos falten estudios debería alentarnos a seguir haciéndolos y que sean estudios de buena calidad y de buen valor científico. Con respecto a la malnutrición severa, yo siempre insisto en que esto es una cirugía disabsortiva, así que debemos tener en cuenta de que desde el punto de vista de la nutrición va a ser un paciente que va a necesitar mucha nutrición y suplementación. La frecuencia de conversión por malnutrición es del 0,5 al 1%, y las publicaciones son muy heterogéneas al momento de determinar cuál es el motivo de malnutrición del paciente, desde la anemia, que podemos tener en la mayoría de estos pacientes, a la disproteinemia severa con requerimiento de internación y nutrición parenteral. Sí estamos convencidos que conocer la longitud intestinal y reforzar la suplementación y la dieta son imprescindibles para evitar esta complicación. O sea que esto es una complicación que tranquilamente podemos evitar desde el preoperatorio del paciente. Como les decía, es una cirugía ampliamente demandante. Nosotros hemos
trabajado con expertos en cirugías hipoabsortivas, como el doctor Sánchez Pernauto, como el doctor Caetano Marchesini, en donde vemos que es necesario que la suplementación sea exhaustiva. Y sobre todo conocer y tener esta variabilidad de longitud intestinal. Y en el video que ustedes ven corriendo abajo, ustedes van a ver que vamos a contar el total del intestino, y la cirugía nos da la posibilidad de contar el total del intestino, volver hacia atrás y poder hacer un bypass menos agresivo para ese paciente que por ahí tiene una amplia variabilidad, y sabemos que existe una amplia variabilidad en las longitudes intestinales en lo largo de la población, tanto por sexo, por edad, por índice de masa corporal, pero esto es una ventaja y no debería ser una desventaja en términos de hablar de malnutrición. Finalmente, las úlceras marginales tienen índices bastante similares al del bypass en IDE-RUX, pero sí también es importante conocer que cuando estas úlceras marginales aparecen, están relacionados al hábito tabáquico del paciente, al consumo de AINES y seguramente a la presencia de Helicobacter pylori no tratada previamente. O sea que esto es un caso nuestro donde vemos esa úlcera marginal preferentemente en el asa entérica, en el asa yeyunal, en el asa eferente, donde se pudo manejar, gracias a Dios, sin problemas, pero que los factores de riesgo más importantes para la aparición de la úlcera eran factores de riesgo que podíamos modificar previamente. Las hernias internas están descritas, existe un espacio que se genera al ascender el asa, pero nunca son hernias internas que requieran, como en el bypass en IDE-RUX, de una resolución quirúrgica urgente y mucho menos de una necrosis intestinal como hemos visto y sufrido más de una vez todos nosotros. Hay un estudio muy interesante donde se realizó laparoscopía a pacientes con algún tipo de síntoma gastrointestinal y con bypass de una anastomosis, y se encontró en las laparoscopías que el 2.8% de los pacientes podría tener hernias internas, pero ninguno de estos requirió ni cirugía de urgencia, ni mucho menos resecciones intestinales. Finalmente, me gustaría decir algo que siempre digo en este tipo de charlas, y que el gol estándar es el término que nosotros usamos para describir el procedimiento reconocido como el mejor disponible, y que al menos presente los mejores resultados cuando lo comparamos con otros, ¿sí? El bypass de una anastomosis, a pesar de que todavía está en una etapa de adaptación global, está demostrando su eficacia y su seguridad, al menos comparable con lo que hoy conocemos como el gol estándar, que es el bypass en IDE-RUX. Los hallazgos de los estudios de corte y de referencia no difieren de los RCT, pero sin embargo tenemos que seguir generando este tipo de trabajos para afianzar el conocimiento y la repercusión de la técnica en nuestros pacientes. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿será que tenemos que seguir pensando en un gol estándar para un paciente que tiene una obesidad crónica, una enfermedad de difícil manejo, de trabajo multidisciplinario, donde hoy tenemos el aporte de un montón de otras metodologías de trabajo? ¿O será que deberíamos buscar aquella cirugía más efectiva para el motivo por el cual el paciente consulta y hacerlo lo más segura posible? Lamentablemente no voy a poder responder si el gol estándar es la cirugía de IDE-RUX actualmente, pero deberíamos tener muchos más de un gol estándar en cirugía bariátrica y obesidad mórbida. Muchas gracias. Felicitaciones a Priscila por su brillante exposición, como siempre. Pues yo quería hacerte una pregunta, Priscila. ¿Cuáles consideras los pasos principales para la confección del bypass? Aquí tenemos mucha gente en formación en cirugía bariátrica y también especialistas en la misma, pero quisiera de parte tuya saber qué consideras lo principal en esta técnica y que debe estandarizarse para que queden claros estos conceptos, por favor. Bien, perfecto, excelente la pregunta. Mira, la verdad, mira, yo siempre digo lo mismo, el bypass de una anastomosis es una técnica que se fue variando. Si bien fue descrita en principio por el doctor Radless, el doctor Carbajo hizo aportes que tenían que ver con mejorar estos efectos adversos tan temidos, principalmente el reflujo. Lo que es fundamental es que tengamos un pouch largo de más de 20 centímetros. Esto de la confección de la válvula antirreflujo que instaura el doctor Carbajo, sinceramente, y esto no es por ir en contra del doctor, y no quiero que se me ofenda si está escuchando, pero la realidad es que cuando uno a lo largo del tiempo hace algún tipo de endoscopía y ve la disposición de esa válvula, la válvula se ve horizontalizada y no lo vemos como una válvula antirreflujo propiamente dicha, pero sí es cierto que nos sirve para evitar esa torsión de ese pouch largo que hacemos, que muchas veces genera síntomas de regurgitación y podrían interpretarse como un reflujo. Y lo más fundamental, y lo que yo creo que es
la gran ventaja que tiene esta técnica es el conteo del intestino, el conteo total del intestino y generar un bypass en porcentajes. Eso nos permite, primero, que podamos ir y venir en la técnica en el momento en que la estamos confeccionando y que no sea estandarizada, y fundamentalmente que frente a una enfermedad tan variable como es la obesidad mórbida, que cambia de paciente a paciente, uno pueda en cierto modo aplicar esa técnica que está protocolizada, pero que es casi específica para ese paciente en particular, porque su intestino tiene una longitud diferente al paciente que vamos a hacer a continuación o al que hicimos antes. Así que longitud del pouch, válvula antirreflujo, debo mencionarla porque nosotros hacemos técnica BAUA, conteo intestinal total y bypass en porcentajes. Ese sería el resumen de la técnica. Perfecto, muchas gracias. Otra cosa que creo que es muy importante recalcar, sobre todo vivimos en Sudamérica, muchos de nosotros, no sé si ustedes, trabajamos en instituciones públicas en las que, como ustedes saben, y desde el problema en Latinoamérica, a veces no tenemos mucho acceso a los medicamentos, a los fármacos, y muchos pacientes no tienen acceso a un control para un buen control nutricional. Entonces, yo sí considero que es importante seleccionar el tipo de paciente a quien lo vamos a hacer. No sé qué opinión te merece, Priscila, sobre este respecto, si lo haces y lo consideras importante. Sí, es fundamental. Mira, cuando yo empecé mi formación, la cirugía que se elegía era entidad del cirujano. Ni la nutri, ni el psicólogo, ni el médico clínico opinaban sobre qué le íbamos a hacer al paciente. Hoy la decisión la basamos fundamentalmente apoyándonos en el equipo multidisciplinario. Entonces, el acceso a la suplementación de por vida, a esta suplementación que los 2 primeros años va a ser muy intensa y que después va a seguir siendo necesaria y realmente sumamente necesaria, es fundamental. La capacidad del paciente de entenderlo, o sea que desde el punto de vista psicológico, es un paciente que debemos estudiar y evaluar para ver si tiene esta capacidad de entender que tiene una enfermedad crónica. Me parece que eso es algo que nosotros debemos entender. El paciente no se opera para curar su enfermedad, se opera para mejorar su enfermedad, pero su enfermedad es para toda la vida. Así que es fundamental la indicación, tal como vos lo decís, de suplementación toda la vida, y lógicamente en muchos casos es motivo de contraindicación la situación socioeconómica y sociocultural del paciente, y buscaremos una técnica que sea más adecuada. Por eso hablar de gol estándar, a mí me queda como esta sensación de que dejamos un grupo de pacientes afuera de la indicación, y para esos pacientes no tenemos que ofrecerles entonces, si tuviéramos una sola técnica. Pero sí, es así. Muchísimas gracias, excelente tu exposición y realmente creo que quedamos muy claros. En honor al tiempo, pues voy a dar paso a la exposición de la doctora Adriana Lisiaga, quien nos va a hablar sobre complicaciones del mini bypass, complicaciones no tan mini. Bienvenida, Adriana. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto realmente estar aquí con todos ustedes. Siempre participo con SEGVAMED, es un gusto, y el día de hoy pues con IFSO. La presentación que me encargaron para el día de hoy pues es muy interesante, hablar de el mini gastric bypass, de la duda a la aceptación. Creo que es un tema interesante porque es un procedimiento que lleva mucho tiempo realizándose por ciertos grupos, pero realmente no está tan difundida ni siendo parte, digamos, del armamentario generalizado, ¿no? Hay muchos países donde ya se hace, tal como lo dijo recientemente, pues es el tercer procedimiento más realizado en el mundo, entonces creo que es un tema súper interesante. Básicamente esto es lo que ha pasado con el mini gastric bypass. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, hay muchas dudas al respecto de si da reflujo, si no da reflujo, que creo que es la mayor preocupación. Los que están a favor, los que están en contra, pero creo que como recién acaban de mencionar, pues no existe un procedimiento único para todos los pacientes. Yo siempre trato de estandarizar el procedimiento que voy a utilizar específicamente para cada paciente, dependiendo del peso, de los antecedentes familiares, si es diabético, si es hipertenso, si es mujer, si es hombre. Influyen muchos factores y creo que el tema de la nutrición también es súper importante. A veces tenemos pacientes súper obesos, pero si queremos hacer un procedimiento muy mal absortivo y el paciente no tiene acceso a las proteínas, pues más que ayudar al paciente, pues realmente lo vamos a perjudicar. Entonces creo que ha sido parte del problema del mini gastric bypass. Básicamente yo tengo que hablar de las complicaciones. Lo importante es que el procedimiento ya cuenta con el endorsement de la asociación, que esto es importante para que
otras asociaciones lo puedan adoptar y tengamos más estudios, porque realmente, como ya se mencionó, hay pocos estudios realmente sobre esto. Aunque sí hay grupos que ya han hecho muchos estudios y con un buen número de pacientes, creo que necesitamos hacer más pacientes, mejores estudios para que podamos entender mejor cómo funciona el procedimiento y cómo adaptarlo mejor a cada paciente. Esto solamente es para mostrarles de qué se trata el mini gastric bypass. Como pueden ver acá, esto es lo que es el mini gastric bypass original. Esta es la variación que hizo el doctor Carbajo con su válvula. Y aquí creo que esto es algo que se ha mencionado mucho en los artículos hablando de mini gastric bypass, que había como una pequeña confusión entre lo que era el loop de Mason, que esto hacía que pues tuviéramos como mucha resistencia a utilizar el mini gastric bypass por miedo al reflujo biliar. Vamos a hablar ahorita un poquito más de esto para aclarar. Bueno, este es uno de los estudios que pues tiene más pacientes enrolados, que tiene un buen seguimiento. Y hablando precisamente de las complicaciones tempranas, pues aquí les voy a mencionar cuáles son las más frecuentes. Ya mencionaron exactamente cuáles son las más frecuentes, pero aquí vamos a desglosar cada una de ellas, ¿no? El sangrado es muy importante en estos pacientes porque tenemos una línea de grapa mucho más grande. Entonces, bueno, en estos casos han recomendado mucho utilizar refuerzo de la línea de grapas para intentar mejorar el sangrado. Tenemos el que es endoluminal más el que es de tipo intraluminal. Y bueno, vean aquí cuál ha sido el tratamiento que se ha realizado. No todos los casos, por supuesto, van a ser quirúrgicos. Un buen número de ellos se van a poder tratar con transfusiones. Específicamente si son de línea de grapa, pues estos tienden realmente a autolimitarse. Solamente hay que hacer vigilancia del paciente, claro, hasta un cierto punto siempre. Y creo que aquí echar mano de las técnicas endoscópicas pues es lo mejor que nos puede pasar. Yo siempre digo que el endoscopista bariatra es mi mejor amigo porque es el que me ayuda a salir siempre de un problema. La segunda complicación más importante pues son las fugas, que esto pues me parece que es inherente a todos los procedimientos bariátricos. Siempre nuestra mayor preocupación como cirujano bariatra es que el paciente no vaya a fugar, porque un paciente que puede ir muy bien se puede convertir realmente en una dificultad tanto para el paciente como para la familia como para el cirujano. Entonces, vean, los porcentajes que se reportan en los estudios que hay hasta ahora, pues son realmente muy optimistas, 0.18, 0.26. Y vean aquí que realmente el tratamiento en el caso del mini gastric bypass es un poco diferente a lo que sucede con el bypass en Jederrup, porque aquí tenemos mucha más bilis que puede estar fugando. Y esta es mucho más dañina. Entonces, aquí hay que evaluar muy bien los pacientes. Se calcula que más o menos un 50% de los pacientes pueden responder a tratamiento médico y más o menos un 50% van a requerir de tratamiento quirúrgico, que puede ser desde remodelar completamente la anastomosis hasta una conversión a una Jederrup. Aquí pueden ver lo que se hizo en este estudio. Y la tercera complicación más frecuente reportada pues es la perforación intestinal, que también pues los números son súper optimistas y pues realmente lo que se ha hecho pues es una reparación. Esto está muy relacionado con el conteo de asas, entonces pues hay que tener mucho cuidado en esta parte. Las otras complicaciones que se han reportado como las hernias abdominales, los abscesos, las infecciones, pues creo que son muy parecidas a lo que sucede en otros procedimientos, pero sí hay cosas muy específicas que hay que ver cuando hablamos de mini gastric bypass. Este estudio es parte del mismo artículo anterior, donde habla acerca de la curva de aprendizaje y las complicaciones, que esto pues es algo que ya sabemos, pero aquí está bien estudiado para el mini gastric bypass, donde vemos que en la primera columna estamos viendo los primeros 50 casos. En la segunda columna estamos viendo entre el número 50 y los 200 y posteriormente estamos viendo cuando el cirujano ya rebasó los 200 casos. Y vean, pues sí hay una caída muy importante en el número de complicaciones. Y yo creo que esto ha sido igual para cualquier procedimiento. Lo importante es estar bien entrenado. Como mencionaron, hay mucha gente en formación que nos está escuchando el día de hoy. Yo creo que es importante esta diapositiva porque hay que entender que una vez que uno se entrena, quiere hacer todo,
pero a veces es a costa del paciente. Y aquí lo que hay que hacer pues es siempre acompañarnos de un cirujano que ya tenga experiencia, que nos pueda acompañar y que en un momento de una complicación seria pues tengamos a alguien que nos ayude y que además tenga la cabeza un poco más fría para resolver mejor. Acuérdense que aquí lo que importa es siempre la seguridad del paciente antes que cualquier otra cosa. Y esto es algo que trato de transmitir siempre a toda la gente que viene a entrenarse con nosotros. Hablando de complicaciones tardías, bueno, pues obviamente el reflujo pues siempre va a ser un tema cuando hablamos de mini-gastric bypass, pero vean que también los números pues son bastante optimistas, del 0.5 al 4%, y en lo que se ha reportado es que la causa de este reflujo es pacientes que ya tenían reflujo preoperatorio y cuando el pouch gástrico pues es muy corto, que ahí es cuando nos acercamos un poco más a lo que es la cirugía de Mason, ¿no? Que tenemos un asa muy cerca del esófago y pues ahí tenemos grandes problemas. Si el pouch es largo y todo está bien, muchos de estos pacientes van a responder a tratamiento médico. Sabemos que el tratamiento pues es muy similar al tratamiento por reflujo ácido, donde vamos a dar inhibidores de protones, pero además podemos echar mano de sucralfato para mejorar las condiciones del paciente y evitar una cirugía. Los pacientes que tienen, por supuesto, resistencia al tratamiento, pues son pacientes que van a ser candidatos a una conversión. Lo mejor pues siempre es convertirlos a un bypass en YDRUC, y ahorita vamos a ver más adelante sobre esto. Y bueno, otro tema que por supuesto nos va a preocupar muchísimo pues es la reganancia de peso, donde también los números pues son muy optimistas. La verdad es que cuando uno ve los números como cirujano bariatra a veces hasta se espanta de que sean tan optimistas los números, ¿no? Entonces uno realmente quisiera tener más información para corroborar que estos números pues son adecuados. Por eso yo creo que no podemos rechazar un procedimiento, sino que debemos estudiarlo mejor. Esto creo que siempre va a ser lo mejor. Las úlceras marginales pues también son un tema muy importante en el mini-gastric bypass. Hay que estar muy atentos a esto. Del 0.6 al 4% de los pacientes pueden presentar úlceras marginales y estas se han asociado con ciertos factores bien establecidos, ¿no? Entre ellos, el más importante son los pacientes que son fumadores de larga evolución, ¿no? Entonces estos pacientes tienden a tener esta complicación, así es que aquí hay que evaluar muy bien al paciente antes de decidir hacer este procedimiento. Si el paciente no está dispuesto a cambiar hábitos, si no lleva un programa para no fumar, pues quizás sea candidato a otro procedimiento, ¿no? Aquí es donde entra esta parte de seleccionar el mejor procedimiento para el mejor paciente. Aunque yo sé que este procedimiento posiblemente va a dar una buena pérdida de peso, si el paciente va a fumar y voy a tener una complicación, pues posiblemente no va a ser el mejor. Entonces hay que estar muy atentos a seleccionar correctamente a los pacientes. Y ahora, en el otro extremo, tenemos a los pacientes que están perdiendo más peso del que necesitamos. Aquellos pacientes que ya están cursando con desnutrición y vean, van del 0.2 al 1.2%. De la misma manera, la mayoría de estos pacientes van a responder a un buen tratamiento multidisciplinario. Como ya lo hablamos, si estos pacientes los seleccionamos correctamente, tienen un buen programa nutricional, están bien suplementados y aprenden a comer correctamente, iniciando por las proteínas, después y dejando al final los carbohidratos, pues son pacientes que van a tener una buena respuesta. Y si no logran metas, utilizar pues suplementos proteínicos, pero esto es costoso. Entonces, esto es algo que también tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a seleccionar al paciente para cada procedimiento. Téngalo siempre bien en cuenta, porque no es yo voy a hacer solo mini-gastric o solo voy a hacer manga o solo voy a hacer bypass. Hay pacientes que se pueden beneficiar de cada uno de los procedimientos. Hablando aquí de las úlceras marginales, vean, este fue un cuestionario que se hizo a los pacientes operados de mini-gastric bypass, y lo que podemos ver pues es que la mayoría de los pacientes que van a presentar esta alteración pues son pacientes que tienen factores de riesgo, que son fumadores y que utilizan analgésicos no esteroideos, así como alcohol. El Helicobacter pylori puede ser que tenga una participación, pero todavía no está como muy bien determinado. Sin embargo, está indicado dar tratamiento a los pacientes que tienen Helicobacter pylori. Y de ahí, pues hay otro buen número de posibles causas, pero parece ser que los más importantes pues van a ser los pacientes que fuman y los pacientes que toman analgésicos. Esto es para que vean, esto es lo que realmente está publicado acerca de las úlceras marginales.
Y vean, dependiendo de cada autor, pues aquí fueron reportando el número de úlceras. Lo importante es ver el número de pacientes enrolados en cada estudio, porque a lo mejor dices, bueno, 97, sí, pero son 97 de 2,400 pacientes, versus otros que a lo mejor tienen menos pacientes como este de acá, que tiene 125. Entonces, pues hay que ver la proporción. Pero vean realmente que muchos de estos pacientes que no sanan correctamente, que están perforados y que tienen sangrado, pues pueden requerir revisión quirúrgica. Ojo, recuerden que el sangrado muchísimas veces se puede autolimitar y no va a necesitar tratamiento quirúrgico. Este es otro estudio que es de los que también tiene como un seguimiento a largo plazo. Y vean que también pues las complicaciones más importantes son las úlceras anastomóticas y también nos preocupa mucho el reflujo biliar. Las complicaciones tempranas pues más o menos se calculan en el mismo rango entre 3.5 y 7.5% con una mortalidad perioperatoria del 0.5%, que yo creo que esto pues seguramente es así porque hoy en día la cirugía bariátrica es realmente muy segura, en buenas manos. La verdad es que es rara la mortalidad por cirugía bariátrica. Fugas del 0.7 al 2% y solamente el 50% van a requerir operación, que esto ya lo había mencionado previamente. Ahora, este creo que es un tema súper importante y les quise poner aquí todos los estudios que existen al respecto de esto. En la presentación anterior estaban todos, solo que no los desglosaron porque no era el tema, pero vean aquí. Entonces, aquí lo que les puse en rojo, pues son los pacientes que realmente van a requerir conversión. En este caso, vean, un paciente requiere conversión, siendo una N de 9. En el paciente en este estudio, 20 pacientes van a requerir tratamiento quirúrgico por reflujo intratable y estadísticamente en este estudio nos dice que el minigastric bypass ha tenido mayor incidencia de reflujo biliar. O sea, esto es algo que sí está ahí, que necesitamos reportarlo un poco mejor, yo creo, porque cuando habla uno con sus compañeros en el día a día, te encuentras que hay quizás mucho más reflujo del que realmente está reportado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues como ya mencionaron, pues hacer más estudios, hacer estudios serios para realmente tener una respuesta y definir si es verdad que esta cirugía tiene tantas complicaciones como algunos creen, o si es que realmente es algo aceptable comparando con otros procedimientos. Finalmente, hemos visto complicaciones serias y graves en todos los procedimientos, desde banda, manga, bypass, todos han tenido complicaciones serias. Lo importante es ver realmente el porcentaje en que ellas se presentan. Aquí vienen más estudios, son los que existen, y vean aquí también 4 pacientes requirieron conversión a bypass gástrico, acá 7 pacientes, y acá vean 4 pacientes requirieron conversión a bypass gástrico. Pero cuando vemos los números, realmente los porcentajes son muy bajos. La mayoría pues sí están entre el 1 y el 3% según van reportando todos los estudios. Y creo que pues es un porcentaje bastante aceptable si es que esto es así. Y con los estudios que hay ahora, pues por eso es que ahora ha recibido el endorsement y vamos a poder hacer muchos más procedimientos para estudiar mejor esta cirugía que tiene cosas también muy buenas. No me toca a mí hablar de lo bueno, sino hablar de las complicaciones. ¿Ok? Reflujo biliar persistente a tratamiento se calcula globalmente en 1.4% de acuerdo a estos estudios. Y en cuanto a la desnutrición, bueno, el exceso de pérdida de peso también se calcula en porcentajes bajos del 0.2 al 1.2%, y esto la mayoría de los estudios demuestran que es cuando el bypass ha excedido los 250 centímetros. Aunque hay algunos grupos que dicen que hay que hacer un bypass personalizado contando todo el intestino para saber realmente cuánta disponibilidad tenemos de intestino para hacer el bypass y que el paciente no tenga desnutrición. Creo que cada vez más y más estudios están demostrando que hay que estar por debajo de los 200 centímetros, ¿no? Igual también requiere muchos más estudios. La desnutrición en el 1.1% y la cirugía revisional para pacientes con resistencia a tratamiento en el 0.7%. Este es un estudio que pues mostró las complicaciones que hay con respecto a esto.
aquí es importante que sepan que todos los bypasses se hicieron a 200 centímetros y bueno, pues sí se encontraron complicaciones, que esto es lo que nos hace pensar que debemos hacer bypasses mucho más cortos para pues no causar problemas a los pacientes, ¿no? Y vean, la asa biliopancreática, pues aquí vean que no debe ser mayor de 150 centímetros e incluso dicen quizás pueda ser hasta más corta. Entonces cada vez hay más y más estudios que nos empiezan a decir, ojo con el asa, no tiene que ser tan larga porque tenemos mucha desnutrición, tenemos más complicaciones. Entonces creo que esto es un punto muy importante, tanto estudiar la longitud del asa biliopancreática como ver qué tanto reflujo tienen los pacientes. Creo que son dos puntos que todavía merecen algunos estudios adicionales. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues hacer una conversión a bypass en Y de Roux, que puede ser una entero anastomosis, es decir, donde ya tenemos nuestro mini gastric a 70 centímetros, hacer la entero anastomosis. Lo más importante aquí, ojo, aquí se los puse, es que tienen que medir que realmente les queden 3 metros de intestino posterior a esta anastomosis, porque si es una asa muy corta, pues el paciente va a tener problemas serios de desnutrición. O la otra opción, pues es hacer un desmantelamiento completo y hacer una conversión a un bypass gástrico tradicional. Son las opciones que tenemos en estos pacientes. Hablando de reganancia de peso, bueno, pues en este capítulo se dice que esto puede ser por causa del tamaño del pouch o por la longitud del asa. La verdad es que aquí creo que estamos un poco atorados también con lo que pasa con el bypass gástrico tradicional, porque dijimos, bueno, hay que reducir el pouch, hay que alargar las asas, y la verdad es que hasta ahora, por lo menos pensando en bypass gástrico tradicional, los resultados han sido pues bastante pobres, ¿no? Cuando hacemos un remodelamiento del pouch, pues la ganancia realmente para el paciente es poca y la posibilidad de una complicación es bastante alta. Entonces, cuando ponemos esto en la balanza, quizás ya no es tan buena opción. Pero bueno, hay que tenerlo en consideración. El tratamiento sugerido pues es redimensionar el pouch y redimensionar las asas. Y bueno, creo que estoy terminando exactamente en tiempo. Los mensajes para casa de las complicaciones de mini-gastric bypass son que las complicaciones se han reportado como poco frecuentes, pero son importantes y el equipo debe estar preparado para resolverlas. Es un procedimiento adecuado como procedimiento para cirugía metabólica, porque pues es un procedimiento que ha dado muy buenos resultados en remisión de diabetes y remisión de comorbilidades, siempre y cuando tengamos en cuenta los puntos que ya aclaramos en esta presentación. Es un procedimiento que ya ha demostrado su eficacia y seguridad. Los estudios que presentamos pues tienen enrolados un gran número de pacientes, aunque sin duda creo que necesitamos más estudios, pero no rechazando el procedimiento, sino estudiándolo mucho mejor. Al ser un procedimiento técnicamente menos complejo, puede ser adecuado para pacientes súper obesos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen su complejidad de hacer un pouch tan pequeño en la parte superior, pues esta puede ser una opción realmente muy buena. Y eso es todo por mi presentación. Reitero el agradecimiento a todos ustedes por haberme invitado. Es un honor compartir con ustedes y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Como siempre, muy brillante tu exposición, muy clara, y pues nos gustó muchísimo. Y yo quería hacerte una pregunta. Básicamente, cuando tú tienes una pérdida excesiva de peso en un paciente con el bypass gástrico de una anastomosis, ¿qué es lo que te hace definir a ti entre el manejo conservador a tener un tratamiento quirúrgico? Cuando dices, bueno, a este paciente sí lo voy a seguir manejando conservadoramente, o hasta aquí, este es mi punto de quiebre y tengo que tomar una decisión. Bueno, pues realmente aquí lo hacemos como se mencionó previamente, junto con el equipo multidisciplinario para ver si realmente vamos a llegar a metas con ese paciente, ¿no? Yo, a pesar de que soy cirujana, la verdad es que en mi equipo soy bastante conductual. Me gusta siempre dar oportunidad a los pacientes de que puedan realmente mejorar sus condiciones y siempre hacemos una sesión para este tipo de pacientes, ¿no? Digo, independientemente sea minigastric, sea bypass, sea lo que sea, cuando tenemos complicaciones, pues lo decidimos todos en conjunto para ver hasta qué punto el paciente puede mejorar. Cuando la parte nutricional me dice, ¿sabes qué? Ya intentamos todo, el paciente no está llegando a metas, los laboratorios no están mejorando, el paciente no va bien,
pues creo que es el momento para decidir hacer una conversión. Yo creo que no tenemos que esperar a que el paciente ya esté en muy malas condiciones porque entonces nos juega en contra, ¿no? Si el paciente cada vez está más desnutrido, tiene menos proteínas, cuando queramos convertir al paciente, el riesgo de fuga va a ser muy alto. Entonces yo creo que el momento para decidirlo no puede tardar, no puede ser ni muy temprano ni muy tarde. Tiene que ser, pues básicamente intermedio, platicando con todo el equipo multidisciplinario. El paciente tiene que ser valorado también por el psicólogo para identificar. A veces uno cree que es un tema meramente quirúrgico y cuando va con el psicólogo te das cuenta que hay otros factores que están jugando ahí y se tiene que decidir, yo creo que en conjunto. Excelente, es eso yo lo que quería que quede claro, ¿no? Que el manejo de estos pacientes es multidisciplinario, que obviamente tenemos una excelente evolución con estos pacientes, pero que son pacientes que tenemos que estar con un seguimiento prolijo, ¿no? Yo creo que es muy importante de considerar esto. Otra cosa que es muy importante y es que según los papers, ¿no es cierto? Para tener tu curva de aprendizaje, básicamente la primera te da competencia, luego habilidad y luego pericia y dominio. Y usualmente para el bypass gástrico en Y se dice que necesitamos hasta 500 procedimientos para tener dominio y experticia. ¿Cuántos procedimientos consideras tú que para un bypass son necesarios? Yo en realidad hace muchos años que dejé de hablar de curva de aprendizaje porque creo que hoy en día hay otros métodos para aprender. Yo realmente me dedico muchísimo a la educación, trabajo junto con IRCAD hace mucho tiempo, entrenamos mucha gente en cursos hands-on. Yo creo que esto de la curva de aprendizaje era cuando tú estabas en el quirófano con el cirujano y tenías que empezar a hacer tu curva. Yo creo que hoy en día una buena parte de la curva de aprendizaje se puede hacer fuera del quirófano, con simulación, con dummies, aprendiendo sutura laparoscópica completamente en un área segura, para que cuando tú llegas al quirófano, por lo menos ya tengas todas las destrezas a mano, ya sepas engrapar, ya sepas suturar, ya sepas hacer una anastomosis completamente laparoscópica fuera del paciente. Nosotros incluso tenemos modelos ya bien establecidos donde podemos hacer un bypass completo, completamente simulado. Entonces, no te podría decir 500, me parece muchísimo, porque también, así como el bypass, nosotros decimos, no es el mismo procedimiento para todos los pacientes, pues no es la misma curva de aprendizaje para todos los cirujanos. Hay quienes son muy hábiles y aprenden muy rápido, hay otros que requieren más tiempo y más tiempo en el endotrainer. Entonces, yo creo que no existe un número. El alumno, el estudiante tiene que hacer su curva afuera y ser evaluado por sus profesores. Incluso yo creo que una forma muy buena de evaluar a los estudiantes es que sean evaluados por un cirujano externo, no el que le está enseñando, sino alguien que no lo conoce, que haga una evaluación ciega de lo que está haciendo, y una vez que se considera que está preparado, entonces comienza a hacer sus primeros casos. Y sin duda, así no tengo la menor duda, la curva de aprendizaje va a ser mucho más corta y los resultados van a ser mucho mejores. Excelente, a eso es lo que yo quería llegar, ¿no? La simulación ha cambiado completamente estos paradigmas y ahora con el entrenamiento en simulación, pues usted puede hacer la técnica al igual que el experto y tutorizada, y eso ha mejorado notablemente. Yo creo que es súper importante en recalcar esto. Muchísimas gracias, Adriana, por tu presentación. Muchas gracias. Gracias. A continuación, pues tenemos la presentación de la doctora Carolina Musa, quien nos va a hablar sobre actualidad y resolución de complicaciones en el bypass de una anastomosis. Adelante, Carolina. Muchas gracias a todos. Buenas noches con Latinoamérica. Gracias por la invitación a CERVAMED y a IPSO. Y para mí, pues, es un honor compartir este panel con grandes de la cirugía bariátrica y gracias a todos los asistentes. A mí me ha tocado compartirles acerca de la actualidad en la resolución de las comorbilidades y vamos a revisar cada una de ellas. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Sí, ok, perfecto. Vamos. Primero tengo que recordarles la posición de la IPSO que tiene la revisión de los documentos en cuanto a beneficios del bypass frente a otras técnicas quirúrgicas, y de estos solamente recordarles, porque ya todos conocemos estos documentos. Se revisaron 110 artículos completos, 25 para un análisis cuantitativo
de estudios randomizados y no randomizados, 15 análisis cuantitativos de revisiones y metaanálisis, y se han dirigido en 3 grupos específicamente en este documento de la IPSO, en donde comparan al bypass de una anastomosis con procedimientos, con otros procedimientos, sea como procedimiento solo o comparado con otros en sí, y generalmente es el bypass gástrico y la manga gástrica, como ya lo han comentado mis compañeros. El otro grupo se menciona sobre complicaciones a corto y largo plazo comparado con otros procedimientos y detalles técnicos en sí de la cirugía. En cuanto a la remisión de las comorbilidades, pues se centran en la remisión de la diabetes, en la resolución de la hipertensión, en la apnea obstructiva del sueño y en la dislipidemia. ¿Qué es lo que recomienda este documento de la IPSO? Pues da recomendaciones sobre diabetes, hipertensión, apnea de sueño y dislipidemia como una técnica adecuada para una buena revisión de estas comorbilidades. Se dice que es equivalente a otros procedimientos, tomándolo en cuenta como mayor peso al bypass gástrico y tiene mejor peso como un procedimiento primario que comparado con una cirugía revisional. Generalmente todos los documentos que se han revisado han sido menores de 5 años de seguimiento, como ya lo han comentado también previamente. Este documento es del 2021, como ya lo sabemos. Este es un documento en la cual hay unas áreas de no consenso, ítems de no consenso que le catalogan en 3 grupos, que es según el procedimiento y la selección adecuada del paciente, el tiempo intraoperatorio, el tiempo postoperatorio, y de estos han sido revisados artículos hasta el noviembre del 2020 y basados también en los documentos de la ISO de 2017 y 2020, que se compara esta técnica en sí. En cuanto al procedimiento y selección del paciente, vamos a ver los puntos más álgicos que se toman en cuenta con respecto a la esofagitis, ERGE, Barrett, cirrosis. También se toman en cuenta el IMC en aquellos pacientes que si tienen bajo IMC, operarlos o no, si tienen superobesidad, qué peso tienen. Y de igual manera en la población pacientes adolescentes, ancianos, pacientes fumadores. En el periodo intraoperatorio se toma en cuenta bastante lo que mencionaba también la doctora al inicio, el pouch gástrico, que tiene que ver con la anastomosis, el conteo del intestino, si sirve o no sirve la sutura antirreflujo, la presencia de hernias hiatales, la distancia de las asas biliopancreáticas y de los espacios de Peterson. En cuanto a la parte postoperatoria, se refieren bastante en este documento acerca del manejo de ERGE, de fugas, de malnutrición, si es necesaria o no la suplementación, en qué técnicas ha fracasado la pérdida de peso, si es necesaria o no la endoscopía postoperatoria y las complicaciones que algo menciona la doctora también en algunos artículos. Este documento concluye diciéndonos que existe en la actualidad evidencia suficiente para incluirlo al mini gastric bypass como un método quirúrgico bariátrico y metabólico estándar, aceptado ya por la posición que se manifestó la IPSO. Sin embargo, hay ciertos aspectos que se discuten, que ya lo mencionaron las doctoras también, que se necesitan más investigaciones, sobre todo porque la mayoría de los documentos están dados en menos de 5 años de estudio y son muy pocos los estudios que se mencionan a largo plazo. Este es el consenso Delphi, que también de igual manera les voy a hablar brevemente de ellos, pues aquí se reúnen 57 cirujanos de 24 países, los cuales son expertos en realizar mini gastric bypass y se llega a un consenso con un 70% de acuerdo entre ellos para aprobar o no este documento. Ya conocemos que a nivel mundial el mini gastric bypass se identifica como un buen procedimiento para todos los pacientes que tienen problemas asociados a la obesidad, como son el síndrome metabólico, la diabetes mellitus, el hígado graso no alcohólico. También se lo ha aprobado en pacientes vegetarianos y en situaciones especiales como insuficiencia renal y en pacientes con artritis severa. El resto de las indicaciones pues se basa en los IMCs según la población, el límite que se debe utilizar en estos pacientes
Y las limitaciones, de igual manera, es una técnica joven que se está utilizando en tercer lugar después del bypass y la manga, y hay una falta de indicaciones sólidas para que se siga probando el bypass gástrico de una anastomosis. Pues esto hay que tomar en cuenta que es una recomendación, es un consenso para que nosotros podamos tomar mejores decisiones, pero debemos recalcar que es una recomendación grado D. Este documento concluye que debemos tener una adecuada selección de los pacientes para esta técnica quirúrgica y sigue siendo un punto de discusión entre los especialistas de obesidad y cirugía metabólica, como venimos comentando, si hacerlo o no, dependiendo de las complicaciones y detalles de la técnica. Este consenso tiene como objetivos pues sugerir a quienes, qué pacientes pueden ser beneficiarios de la técnica quirúrgica y recalcar una vez más que la adecuada selección del paciente pues nos va a conducir a mejores resultados a futuro. En cuanto a la remisión de comorbilidades, que vamos a centrarnos más en esta parte, pues he tomado como referencia los resultados estandarizados que reporta la ASMBS de la cirugía bariátrica y metabólica, que se centran pues en la remisión, no remisión, mejora o igualdad en cuanto a la diabetes, hipertensión, dislipidemia y apnea obstructiva del sueño. ¿Sí logra pasar la diapo? No, esta última no. Ok, como que se me trabó. ¿Va ahí? Ahí sí. Ah, Sí. perfecto. Bueno, pues yo los he dividido a estos artículos en dos grupos. La primera es como el mini gastric bypass como una cirugía de primer tiempo y el segundo grupo como cirugía revisional. He tratado de buscar los mejores documentos que nos apoyen, que tengan cantidad adecuada de pacientes y sobre todo que tengan un periodo de seguimiento adecuado. Entonces, he tratado de ver la mejor evidencia que nos centra en lo que vamos a ver sobre comorbilidades y les comparto a continuación. Este es un artículo de la Obesity Surgery del 2021, pues donde ven el bypass de una anastomosis con una asa biliar de 150 centímetros y ven su eficacia en pacientes con un IMC mayores de 50. Pues este estudio revisaron 245 pacientes entre los años del 2010 y 2017 y recalcar que la asa biliar de este mini gastric bypass estaba a 150 centímetros. ¿En qué se centraron en cuanto a comorbilidades en este artículo? Pues en la presión arterial, diabetes, apnea obstructiva del sueño y la dislipidemia. Como podemos ver antes de la técnica quirúrgica y posteriormente a los 2 años de seguimiento de estos pacientes, existen buenas tasas de remisión en diabetes, sobre todo en un 92%, seguido de apnea del sueño sobre el 97%. ¿Y qué concluye este documento? Pues que una asa biliopancreática de 150 centímetros en pacientes con IMC mayores de 50 resulta ser una buena técnica quirúrgica para estos pacientes con una morbilidad a corto plazo que es muy baja. Y los resultados de la remisión pues son prometedores con esta técnica quirúrgica. Sin embargo, volvemos a enfatizar que se necesitan más estudios aleatorizados para comparar la técnica con otros procedimientos en esta área específicamente. Este es otro documento, de igual manera al del 2021, una serie de estudios de pacientes chinos en el cual también se estudia el bypass gástrico con una asa biliar de 250 a 300 centímetros, que es comparado con el bypass en Yederu, con una asa biliar de 100 centímetros y una asa alimentaria de 250 y 350 centímetros. Se estudiaron un total de 498 pacientes desde el 2002 hasta diciembre del 2015 con un IMC mayor de 50 y comparan técnicas como el bypass de una anastomosis, el bypass gástrico en Yederu y la manga gástrica. Estos pacientes fueron seguidos de 5 años y la resolución de las comorbilidades estudiadas se centraron en la hipertensión, diabetes, dislipidemia
y apnea obstructiva del sueño. Al comparar estas tres técnicas quirúrgicas y en el tiempo de seguimiento, las únicas que logran mayor porcentaje, como pueden ver aquí, es la diabetes con una resolución del 100% con las tres técnicas y no se logra ver una significancia estadística que tenga mayor peso sobre alguna de ellas en específico. Es bueno el BAU en este caso, el mini gastric bypass en la dislipidemia con un alto porcentaje sobre el 60% y en la apnea obstructiva del sueño sobre el 70% de resolución. Este documento que concluye pues que a los 5 años en relación a la remisión de los trastornos metabólicos ha resultado ser una buena técnica, tiene una significancia adecuada con comparación a los otros procedimientos y lo que sí también reporta este documento es que presentaron los pacientes niveles bajos de calcio y niveles mucho más altos de hormona paratiroidea y esto es un punto a tomarlo en cuenta como los déficits nutricionales que presentan los pacientes. Este documento que les comparto aquí son los resultados clínicos en cuanto al bypass de una anastomosis versus la gastrectomía en manga en pacientes con superobesidad. Se centran en este estudio como resultados primarios, el estudio del IMC y resultados secundarios como complicaciones, el tiempo del procedimiento, la estancia hospitalaria y la remisión de las comorbilidades. Hay que recalcar que la asa biliar en estos pacientes, en esta técnica fue de 250 centímetros y fueron estudiados 243 pacientes. Como podemos ver, tiene un buen porcentaje de remisión el bypass de una anastomosis, pero no es superior a la manga gástrica. De igual manera, la hipertensión presentan porcentajes sobre el 60%, pero no tienen significancia estadística como tal. Y como lo mencionó la doctora Adriana, pues, o sea, no se puede comparar una técnica restrictiva versus a una técnica mixta. Y bueno, esto es como para mencionarles nada más que se sigue enfrentándolo pues al bypass de una anastomosis con el bypass en Yederroy y a la manga gástrica cuando no debe ser lo adecuado, pero se encuentran estos hallazgos en este documento. Aquí les comparto un documento en el cual hablaban anteriormente acerca de que el conteo de las asas, la distancia, los centímetros adecuados de una totalidad. Este estudio reporta los resultados de una asa biliopancreática de un bypass de una anastomosis sobre 250 centímetros en pacientes con IMC mayores de 50 kilogramos y que tengan un conteo total mayor a 6 metros y tienen seguimiento a 2 años de estos pacientes. Este es un total de 134 pacientes intervenidos y la conclusión de este estudio es que con una asa biliar de 250 centímetros debemos tomar en cuenta una asa común que sea mayor a 350 y que rebase los 6 metros en pacientes con IMC de 50 y con esto se logra además de la pérdida incrementada de peso, una buena remisión de las enfermedades y tomando en cuenta también los porcentajes que ya habíamos comentado anteriormente, si tomamos en cuenta la asa biliar y la asa común de un 40 o 60% en esta relación. Se centran más en este documento sobre la remisión de las comorbilidades asociadas a la obesidad y mencionan una remisión adecuada en la hipertensión y la diabetes sin causar marcados déficits nutricionales, al menos en el seguimiento que se hacen en 2 años. Las limitaciones de este estudio, pues obviamente es la ausencia de estudios a largo plazo y la ausencia de la comparación con las otras técnicas que son mal absortivas como tal. Y obviamente es un estudio corto de 134 pacientes. Lo ideal sería que se incluyan más pacientes y a más tiempo. Esta parte les comparto es, como les había mencionado anteriormente, sobre la cirugía de revisión. Entonces, este es una revisión sistemática y un metaanálisis de 11 estudios en los cuales se examinaron 1,771 pacientes, en los cuales la cirugía primaria fue una manga gástrica y los estudiaron desde el 2015 hasta el 2020. La causa de la conversión generalmente fueron la reganancia de peso y el fracaso a la pérdida de peso.
hay que detallar que la longitud de la asa biliar en el mini gastric bypass fue de 200 centímetros en el 36% de los estudios y de 150 a 350 con esta variante en el resto de los estudios. Se centran en las comorbilidades como diabetes, hipertensión, SAOS y dislipidemia, y logramos ver los estudios de Brandari que tienen más aporte del 2019 en los que logran ver una mejor revisión en la hipertensión y la diabetes, de DEPS y colaboradores en el 2020 que hay buena revisión a los 5 años de diabetes, hipertensión y de SAOS. También Brucine en el 2016 se manifiesta buenas tasas de remisión, así como Carbajo en el 2017 también mencionan buena remisión en estas comorbilidades. Otro de los estudios que también se centra en cuanto a la remisión y a la técnica como tal es este estudio que es una revisión de igual manera, es la revisión a los 5 años que se centra en la hipertensión, en la diabetes, en la apnea obstructiva del sueño y la dislipidemia, encontrado marcados porcentajes de remisión a los 5 años y como es una tasa mayor al 70%, pues la consideran una buena técnica. Lo que llama la atención aquí, pues, que investigan el ERGE con la cirugía, apareciendo una resolución del 81.7% en todos los pacientes y se reporta una tasa de ERGE de nuevo de 7.4. Lo que concluye este estudio, pues, es que es un buen estudio, siendo eficaz y adecuado en la cirugía de revisión y es factible para la remisión de comorbilidades como las que les había mencionado, porque alcanza un buen porcentaje aquí. Este es otro metaanálisis en la cual se incluye 20 estudios con 1.800 pacientes que comparan mini gastric bypass, bypass de Ingederu, manga gástrica. Volvemos a lo mismo, ¿no? A comparar diferentes técnicas y aquí también no tiene mucho peso el seguimiento porque son varios estudios a 1 año, 2 años, máximo a 5 años y volvemos a incurrir en la comparación entre bypass gástrico de una anastomosis frente a manga, bypass frente a mini gastric bypass o manga frente a bypass de una anastomosis y obviamente no tienen significancia alguna, pero como alcanzan porcentajes altos en la remisión, lo consideran como un procedimiento quirúrgico metabólico primario. Sin embargo, mencionan que siguen habiendo dudas en la literatura sobre el uso o no del mini gastric bypass con respecto a los riesgos de desnutrición o las complicaciones de desnutrición y sobre todo la tasa de neoplasias y de reflujo biliar que se manejan aquí. A este estudio yo lo tomé en cuenta porque a pesar de que sean 80 pacientes, al comparar el bypass y el mini gastric bypass se toman en cuenta las longitudes de las asas intestinales que también van variando, ¿no? Que es otra, o sea, en esto que estamos hablando a quiénes sí, a quiénes no y a cuánta distancia, pero al variar la distancia nosotros logramos ver que no existen tasas significativas de mayor importancia entre el mini gastric bypass y el bypass gástrico en Ingederu. Tienen porcentajes similares y se encuentran los mismos beneficios en cuanto a diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño y dislipidemia, encontrando valores y porcentajes sobre el 60%, por eso se le incluye como una buena técnica para resolución de comorbilidades. Y ambos procedimientos, tanto bypass como mini gastric, tienen buena seguridad y son eficaces para la pérdida de peso y resolución de comorbilidades. Se ven beneficiados en este grupo de pacientes, los pacientes que tenían diabetes mostraron buenos resultados, sin embargo siguen enfatizando que se requieren más estudios a largo plazo para documentar sobre todo las complicaciones. Por definir lo que venimos hablando y lo que enfaticé en todos los documentos, pues hay una variabilidad de medidas en cuanto a la asa biliopancreática, a qué pacientes está indicado, a quienes no, si las distancias son adecuadas en pacientes, por ejemplo, en superobesos que consideran algunos estudios que sean a 250 centímetros, en aquellos pacientes ancianos o vegetarianos que sean de 180 a 200 centímetros, en pacientes diabéticos que se consideren que sea 150 centímetros. En sí,
aún no existe un consenso definitivo sobre la longitud ideal de estas asas y lo que debemos responder a futuro con mayores estudios y que tengan alcance, mayor población, sobre todo con el tiempo de seguimiento, cuál es la longitud más adecuada de las extremidades o de las asas para garantizar los resultados exitosos. Y obviamente seguir estudiando pues esta técnica que rebasen el mayor tiempo de estudio, que se considere más de 5 años, para poder abordar todas estas dudas y poder contestarnos estas preguntas. En cuanto a las recomendaciones, pues el mini gastric bypass está aceptado como un procedimiento quirúrgico bariátrico de primer tiempo en pacientes que tengan un IMC mayor de 50. Se han reportado tasas de complicaciones bajas, por lo que debemos, aquellos que están en la curva de aprendizaje, seguir animándonos a hacer la técnica como tal. Además, esta técnica conduce a buenos resultados en la pérdida de peso y la remisión de las comorbilidades, como ya les he presentado, por lo que también se la está considerando en la actualidad, y enfatizar que se debe individualizar cada caso para considerar comorbilidades, estadia del paciente, la longitud de las asas biliopancreáticas, y como no existen consensos claros con este tema, pues seguir adelante con la investigación y seguir reportando estudios en esta técnica. Eso es todo. Gracias por su atención. Doctora Danita está silenciada. Muchas gracias, Carolina, por su excelente presentación. Creo que es importante considerar que, si bien es cierto que el advenimiento del bypass gástrico de una anastomosis ha tenido muy buena aceptación en los últimos tiempos, y quizá el doctor Carballo es quien más experiencia tiene y quien más ha preconizado su utilización, y esto ha hecho que múltiples equipos bariátricos pues pongan en boga esta técnica, y sobre todo recalcar, ¿no es cierto?, que debe ser una técnica estandarizada. Yo quisiera preguntarle, Carolina, ¿por qué usted considera que todavía no hay estudios tan consistentes sobre esta temática y la comparación entre los bypass? ¿A qué cree que se debe? Pues yo creo que es sobre todo al temor. Hemos visto muchos casos de muchas complicaciones, mucha mortalidad. Creo que todavía hay cierto recelo sobre las complicaciones que nos viene presentando la técnica quirúrgica, pero también no se estudian adecuadamente, no hay buen número de casos que no se reportan, y creo que ese es el temor sobre todo. O sea, yo diría que es un temor de la población quirúrgica como para atrevernos a seguir haciendo la técnica como tal. Pero si seguimos reportando, seguimos estudiando las complicaciones sobre todo, y si a nosotros seguimos tratándolas como tal, yo creo que el temor se nos va a ir alejando, ¿no? Listo, muchas gracias. Pues creo que sí, que es muy promisorio lo que va a hacer el VAWA en los próximos tiempos, y creo que es importante que como grupos y equipos sigamos utilizando esta técnica, preconizando su utilización. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para los panelistas, o si consideramos que podríamos seguir adelante. Sí, nada más vamos a tener un minutito, 2 minutos adicionales. Priscila nos quiere hacer un anuncio, así que por favor, la pantalla es tuya. Ay, muchas gracias. No sé si logran verlo. Algo que yo no tenía autorización y por eso no lo hice previamente es invitarlos al Congreso de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, que se va a suceder en Bariloche. Es una ciudad hermosa de Argentina con muchísimas cosas turísticas para hacer, pero fundamentalmente desde SACO queremos esperarlos para mucha más actividad científica y seguir discutiendo de VAWA y del resto de las técnicas, obviamente. Así que marzo del próximo año los esperamos a todos y esperamos poder seguir compartiendo academia y buenos momentos juntos. Así que gracias por el espacio. Y gracias por la invitación. Querido Gassman, por favor, continúa. Gracias, Ronald. Bueno, a continuación el doctor Pedro Martínez nos va a hacer conocer de algunos futuros webinars dentro de la IPSO. Doctor Pedro, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada quiero felicitarlo. La verdad que fue muy bueno las prácticas de todos.
nos dejaron un mensaje muy claro. Así que quiero agradecerles y han estado conectados más de 80 personas. Se ve que es un tema que atrapa, que interesa. Y yo quiero más que invitarlos al próximo webinar, que ya van a salir los flyers, quiero invitarlos particularmente para el Congreso de IPSOLAC, que va a ser realizado el 21 al 24 de febrero en la ciudad de Lima. Es muy importante, un evento que se está organizando, ya van a recibir más información, pero es clave que todos los cirujanos de Latinoamérica bariátricas puedan asistir, cirujanos y equipo multidisciplinar. Así que dejo esta invitación a todos ustedes y muchas gracias por la organización y excelente discusión. Gracias Pedro por la colaboración también, por tu predisposición para acompañarnos en la organización de este magnífico webinar. Doctora Danita, veo que hay dos preguntas en el chat, si les podría trasladar a nuestros expositores. Perfecto. Y luego podríamos hacer el cierre con el doctor Gassman Ochoa. La pregunta es la siguiente. ¿Se puede realizar un bypass gástrico de una anastomosis en pacientes geriátricos? ¿Podría tal vez la doctora Priscila contestarnos? Sí, a ver, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Las contraindicaciones tienen más que ver con esta necesidad de suplementación. Nosotros tenemos este concepto de que el paciente geriátrico tal vez es el paciente que más dificultades tiene en la movilización y en el adaptarse a realizar, por ejemplo, actividad física y a cambiar hábitos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente añoso que tiene muchas comorbilidades y que tiene un gran exceso de peso en nuestro medio, y esto es una opinión personal y basada en nuestra casuística, tratamos de ser un poco más agresivos con la selección de la técnica, siempre y cuando no exista contraindicación previa, y tal vez el bypass de una anastomosis es la elección, porque sabemos que a ese paciente le va a costar mucho más cambiar hábitos y le va a costar mucho más moverse, hacer actividad física si nunca la hizo previamente. Así que en una cirugía restrictiva es más difícil que logre el descenso de peso adecuado. Pero sí, por supuesto que se podría seleccionar en el paciente geriátrico esta técnica, sí. Excelente. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay estudios que comparan la incidencia de reflujo biliar en pacientes con técnica antirreflujo que sin esta técnica? Doctora Carolina. Sí hay estudios y lo malo de estos estudios es que tienen pocos pacientes estudiados y cabe recalcar, pero mencionan que no tiene mucho peso, no tiene mucha importancia el realizar la sutura antirreflujo. Da igual realizar la sutura antirreflujo que no realizarla, perdón. Otra pregunta que tenemos es el bypass gástrico de una anastomosis y el mini gastric bypass, procedimientos adecuadamente seleccionados para pacientes con índice de masa mayor de 50. Hay quienes sugieren manga gástrica por ser más sencillo y que decidirían manga o bypass de una anastomosis en relación a que las dos pueden producir reflujo, uno reflujo gastroesofágico y el otro biliar. Para la doctora Adriana Lisiaga. A ver, esa es una pregunta interesante. Yo creo que habrá que lo mismo que hemos respondido hasta ahora, ¿no? Habrá que seleccionar bien al paciente. Acá si el paciente tiene reflujo antes de la cirugía, yo creo que yo nunca elegiría hacer una manga gástrica. Eso es uno. Dos, a mí personalmente tampoco me encanta hacer mangas en mujeres, porque las mujeres por temas hormonales tienen como, al menos en mis pacientes, tienen como peor respuesta a la pérdida de peso. O sea, y tienen más reganancia de peso y no me encanta. Entonces, tal vez un paciente con índice de masa corporal de 50, que tiene reflujo preoperatorio, que tiene comorbilidades, pudiera ser un gran candidato. De hecho, fue una de mis conclusiones, ¿no? Aquellos pacientes súper obesos que requieren cirugía, pues pudiera ser candidato a un mini gastric bypass simplemente por técnica, ¿no? Es menos complejo hacerlo que hacer un bypass
un bypass completo, ¿no? Pero insisto, yo siempre trato de seleccionar a los pacientes de acuerdo a todas sus características, no solo el peso o no solo las comorbilidades o no solo el reflujo, sino como bien integral, que a veces esto es algo que los pacientes no comprenden. Vienen y, oiga, es que yo quiero hacerme un bypass, pero ni siquiera entiende de qué se trata la cirugía, o yo vengo por una manga, o sea, yo creo que sí tenemos que seleccionar bien a los pacientes para lograr los mejores resultados. Si no seleccionamos, es por eso también que estamos teniendo pues tantas reganancias de peso y tantas regresiones de diabetes, hipertensión y demás, porque no estamos seleccionando, creo que también a los pacientes. Pero yo creo que sí es un buen candidato. Obviamente en un paciente con 50 de índice de masa corporal, claro que se puede hacer un bypass en Y de Roux, pero sí sabemos que puede ser técnicamente más fácil hacer un mini gastric bypass, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Yo Adriana. quisiera hacer un mínimo comentario con respecto a esta pregunta. Claro. Y el reflujo fundamentalmente. El aporte de Adriana es brillante, pero uno tiene que tener en cuenta a qué le vamos a llamar reflujo preoperatorio. Si el reflujo preoperatorio es sintomático solamente y es el único método de diagnóstico que tenemos, no estamos haciendo diagnóstico de reflujo. Entonces, cuando vamos a estudiar al paciente, es fundamental que tengamos en cuenta que para saber qué es lo que le vamos a hacer, tenemos que tener una buena evaluación de reflujo previo. Y es muy difícil, no digo que sea fácil, porque por ahí a la endoscopía podemos acceder con más facilidad, pero a los estudios funcionales es mucho más complejo poder acceder. Pero si a un paciente le hacemos, a un paciente de un índice de masa corporal de 50, que tiene un reflujo solamente sintomático, y luego determinamos que ese reflujo previamente era más grave que lo que nosotros podíamos diagnosticar, y le hacemos un bypass de una anastomosis, también lo estamos perjudicando. O sea que cuando vamos a hablar de reflujo tenemos que ser muy conscientes de cómo lo vamos a diagnosticar y cómo vamos a establecer ese reflujo. Porque si bien es cierto que no es una técnica hasta ahora que haya demostrado ser reflujogénica, sí pueden tener reflujo biliar y ser una catástrofe para el paciente. Y otra cosa que es importante es, ¿lo voy a operar por reflujo? ¿Lo voy a operar por obesidad? Si lo que más prima en el paciente es el reflujo, la obesidad pasa a segundo plano y entonces puedo ser menos agresivo desde el punto de vista metabólico. Ahora, si el paciente viene porque tiene un índice más alto por el de 50 y el reflujo no me lo nombra en la consulta, resolvamos primero el descenso de peso y después vemos si en un segundo tiempo tiene un reflujo severo postoperatorio con un descenso de peso logrado y hay que hacer una conversión a bypass en Roux. O sea que eso también tenemos que empezar a pensarlo como posibilidades a largo plazo para nuestros pacientes, que van a variar y van a remitir en sus enfermedades seguramente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En verdad hemos tenido unas ponencias de mucha altura propias de nuestras distinguidas panelistas que nos dejan conceptos muy claros y sobre todo el hecho de saber que el mini bypass en verdad pues al ser una técnica joven, solamente a través de la casuística, a través de los estudios multicéntricos y a través del tiempo, probablemente algún día podríamos ver las bondades absolutas que nos da este procedimiento y quién sabe incluso podríamos considerarlo como un procedimiento gold estándar. En honor al tiempo, no nos resta más que agradecerles infinitamente a nuestras queridas panelistas, Carolina, Priscila, Adriana, gracias por sus ponencias magníficas. Agradecer también a Pedro por toda la logística que él ha desplegado para que podamos llevar a cargo este evento. Doctor Sergio, muchas gracias por el acompañamiento. Por supuesto, nuestro agradecimiento a nuestro presidente, doctor Ronald Vargas. Muchas gracias por la organización que has desplegado también para que podamos tener un evento de esta categoría. Y como debe ser, pues dicen que las últimas son las primeras. Doctora Dianita, muchas gracias por su liderazgo en este evento. Nuevamente, gracias a todos, un abrazo fraterno y una excelente noche para todos. Nos vemos pronto. Chao, buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Felicitaciones a los Gracias. panelistas. Gracias a Adiós. todos. Buenas noches. Gracias. Adiós.